Y si has llegado hasta aquí es porque estás a punto de ver la clave número 2. La clave número 2 que voy a estar tratando hoy en este video es un poquito más metiéndome de lleno al mundo de las ventas y por qué es tan importante que aprendas a vender. Independientemente te dediques directamente al consumidor en una venta directa, sea una venta indirecta, te vas a vender a ti en una entrevista, vas a conseguir esa pareja que llevas enamorado o enamorada 5 años y no te has atrevido a hablarle. La venta está intrínseca, es invisible, pero está en absolutamente todo lo que hacemos diariamente. Es por ello que me gustaría ofrecerte los 3 pilares básicos que a mí me han funcionado siempre para vender, y no solo para vender, sino para vender cada vez más. Para mí una de las cosas más importantes que tiene que tener un vendedor es, en un triángulo, si te lo pusiera yo así, ¿no? Para que lo entendamos, ¿vale? Vamos a hacer 3 puntas. La primera es esa empatía. En esa empatía yo te voy a meter todo lo que viene siendo la escucha activa. Te voy a poner y proponer que la información, ¿sí?, que vas a poder utilizar para cerrar tu venta es poder. Pero esa información no va a llegar si tú eres un vendedor de los que solamente habla. O tú eres un vendedor de los que quiere... Eso se quedó en los 80. ¿Vale? Ahora ya las cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado las cosas? ¿O por qué te digo que han cambiado las cosas? Muy sencillo. Hoy por hoy tenemos una información gratuita a través de la tecnología. Tenemos un consumidor nutrido. Cuando a ti te llega alguien a comprarte, porque ya no considero que ahora tú le vas a vender, yo considero que la gente llegamos a comprar, ¿no? Yo me pongo la primera. Sea lo que estoy consumiendo, haces un research porque está la información ahí para ti. Hablas con gente, miras a ver cuál es la empresa que está más puntera en ese momento, por qué lo está, cuál es la que tiene los valores, aquellos que se acercan, se adaptan a lo que tú eres como persona. Con eso te quiero decir que el consumidor cuando te llega no es nuevo y no es alguien a quien tú le vayas a poder vender, sino es alguien que te vino a comprar por algo que tú o tu empresa ofrecéis como diferenciador. Entonces tú tienes que partir de esa base. Con lo cual para mí el primer punto es escuchar, dejar hablar al cliente. No puedes ser ese vendedor que solamente hablas tú porque entonces no vas a llegar a nada, hoy por hoy. Antes sí, hoy por hoy no. ¿Qué tienes que hacer hoy por hoy? Ser un facilitador. Ahora tú lo que haces es facilitar. Tú estás buscando mi producto, yo soy una experta en mi producto, lo que hago es que te facilito y te lo pongo encima de la mesa. Entonces el primer punto vamos a escuchar, vamos a empatizar, ¿vale? En el segundo punto vamos a utilizar toda esta escucha y toda esta empatía, toda esa información que me has estado trasladando, porque recordemos que la información, ¿qué es? Poder. Y entonces yo lo que te voy a ofrecer va a ser algo que esté lo más cercano a lo que tú, sin querer, me estás pidiendo con toda esa información que me diste. Voy a checar cuáles son tus gustos, cómo es tu carácter. Voy a ver si eres alguien que lo que estás buscando es crecer económicamente o quizás estás buscando más que te mejore un lifestyle o por dónde es que estás entrándome, por qué, porque todos tenemos un porqué. Tu cliente también lo tiene y hay que saber cuál es. Y en el tercer punto, lo que vamos a hacer y cerramos el triángulo es ofrecer esa solución. Pero el vendedor malo te dice que la solución es la solución a un problema. No necesariamente tiene que ser un problema. Cuando yo hablo de la solución es, ok, ya te escuché, te entendí, vamos aquí, te propongo, pero esta proposición es verdaderamente con valor añadido. Es decir, yo al menos no te vendo porque tenga una comisión más alta o menos alta en un sitio o en otro, nunca lo he hecho así, siempre me he guiado por lo que a ti te va a funcionar mejor. Porque si tú tienes un cliente que te compra hoy y mañana no te vuelve a comprar porque lo que le vendiste era más tu interés que el de él, perdiste un cliente. Entonces yo creo que las empresas, sobre todo si quieres escalar tu negocio de la venta, tienes que quedarte y fidelizar a ese cliente. Y para hacerlo, sus necesidades tienen que estar por encima de las tuyas, básicamente. Entonces, cuando ya le has ofrecido ese producto, lo que vamos a hacer en el cierre de ese triángulo es ofrecer esa solución que básicamente es, no tienes que tener un problema, pero sí estás llegando hasta mí, me estás queriendo, me estás buscando, estás queriendo mi producto y lo que yo voy a hacer es trasladarte la información que tengo, enseñarte qué es de lo que hablo, que soy una experta en mi mercado, en mi industria, en lo que estés haciendo, en lo que sea que estás vendiendo. Y ahí entonces vamos a cerrar la operación, porque si no existe este tercer punto, no tienes cierre, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que hay en la negociación en sí que vas a hacer en todo este triángulo no es más que darte cuenta de qué te estás separando de darle la mano a ese cliente y cerrar esa venta. ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que te estás separando? El cliente te lo va a decir. Yo cuando soy clienta me doy cuenta que doy mucha información al vendedor.
Y solamente si es un vendedor consciente, solamente si es un vendedor que verdaderamente está ahí para mí, que está con todo su ser para mí en ese momento, disfrutando de esa conversación, de ese lugar, de lo que sea que estamos hablando, solamente esa persona que está preparada es la que me logra vender. Porque entendió mis objeciones que yo las voy soltando de a poquito. ¿Cómo notas una objeción? Cuando yo estoy hablando contigo del contrato y te digo, ¿sabes qué? Esta cláusula no puedo con ella, no la voy a firmar. Más claro el agua. O sea, te estoy dando una objeción clara. Si tú tienes un guión, que es lo peor que puedes hacer, y te adaptas al guión, en cuanto un cliente te saque de ese guión haciéndote una objeción, que es el cierre, no vas a poder cerrar porque tú lo único que estás entrenado o entrenada es para seguir ese guión. No, tú tienes que estar conmigo aquí. Puedes tener una escaleta de contenido, tú puedes saber cómo presentas, primero te presentas tú, luego la empresa o la escaleta que tú tengas. Pero guión nunca en la vida. Porque entonces no te vas a permitir escuchar. Y si no te permites escuchar, no te permites entender. Y si no te permites entender, no te permites solucionar. Porque no hay nada que solucionar si yo no entendí lo que te pasó porque no te escuché. Con lo cual, recapitulando, para cerrar esto, escucha, entiende que eres un facilitador o facilitadora, que tú lo que estás ahí es para ayudar. El vendedor, hoy por hoy, lo que hacemos es ayudar. La venta no importa para lo que la utilices. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tuve hace muchos años una agencia de modelos en Madrid. El fotógrafo que yo contraté, que le mando un beso, que me ve, es el mejor fotógrafo que yo he conocido en la historia de mi vida. Y yo fui modelo internacional muchos años, lo que me dio la posibilidad de trabajar con muchos fotógrafos. Pero ese chaval era técnico, o sea, sabía de todas las cámaras, de todos los diaframas, de todos los objetivos, de todos los programas, de todo, absolutamente todo. Y os voy a decir algo. Era mi nómina más baja. Siendo el mejor, porque no se sabía vender. A los años, yo cuando ya vendo la empresa, me voy, ¿no? Me fui a México, ¿verdad? Regreso a Madrid y me lo encontré en una tienda de cámaras vendiendo cámaras. Entonces esa historia no lo digo para denigrarlo a él, porque es una persona maravillosa y tengo el permiso de contarlo porque lo hablé con él en un día. Lo digo porque eso te abre los ojos y te das cuenta de la importancia que es venderte. Sin eso, nadie te va a comprar, ni siquiera a ti, ni siquiera a tu idea, y mucho menos tu producto. Entonces, en el camino de la venta y de todo lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en mi mundo, se me cruza otro mentor. Esta vez uno que, además, yo desde que vi su película, porque tiene una película, lejos de pensar en Leonardo DiCaprio, que era lo que pensaban todas mis amigas, yo lo único que pensaba, o sea, podía pensar era, ¿quién es este cabrón? ¿Y cómo logró hacer eso? O sea, ¿quién es? ¿Será real? ¿Hay una persona o es todo ficción? Entonces, bueno, empiezo a indagar y al final, una de las cosas más importantes de la vida, sobre todo de la vida profesional, que os vais a dar cuenta es que tú siempre vas a encontrar tu destino por los caminos que tomas para evitarlo. Guardaos esta frase a fuego porque pasa y pasa mucho. Entonces, yo estaba por ahí trabajando, ¿no? Y de repente me cruzo con una publicidad en internet que esta persona, que ahora desvelaré el nombre, iba a hacer un curso presencial en su casa de Los Ángeles, iba a escoger solamente a 5 empresarios de todo el mundo. Y yo tenía, pues ya, 30 años, era muy jovencita. Y bueno, yo relleno el formulario, ¿no? Y lo mando. A los días me hablan, ¿no? Supuestamente porque había sido seleccionada. Y fíjate lo que significa y la importancia del amor propio y de sentirte merecedora, que yo me sentí tan pequeña en ese momento porque lo que mi mente me llevó fue, ¿por qué me van a llamar a mí? Cuando hay, imagínate en el mundo, las empresarios y empresarias que están acá, que cotizan en bolsa, que tienen empresonones, ¿no? Y yo estaba con mi empresa, con 160 trabajadores en ese momento, y bueno, y creciéndola y trabajando, pero muy humildemente. Entonces, no me lo creí, ¿vale? Porque no me sentía como que merecía eso en algún punto. De ahí la importancia del trabajo personal que tocamos antes. Entonces, finalmente os hago la historia corta, llegó a su casa, y si era verdad. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y claro, había un tío que tenía 1.000 millones de dólares porque había sido un inversionista de real estate y tal. Había un tío que se había hecho billonario, todos con Bs, porque había invertido en cripto en el año de la polca y bueno, pues claro, billonario ahora, ¿no? Bueno, el otro era un chavalito joven
que era un high-tech de estos tremendos y que tenía una plataforma, te la resumo, ganaba como $500,000 a la semana. Y el otro era un chico que vendía cursos como entrenadores, para entrenar a entrenadores, una cosa así, por internet, y también estaba ya facturando los 5 o 10 millones por mes, ¿no? Y yo, la única mujer, ¿no? Ahí en medio de tanto tiburón. La persona de la que te estoy hablando no es ni más ni menos que Jordan Belfort. Cuando yo entro a su casa, cuando yo veo esa vibra, cuando yo lo conozco, todo lo que yo me había imaginado y toda la idea mental que yo me había hecho después de ver la película, ¿no? Que imagino que a muchos de vosotros ha pasado, se desmoronó por completo, porque no tiene nada que ver. Obviamente yo agarré a un Jordan Belfort más mayor, con todo lo que le había pasado, muy evolucionado, y bueno, y conectamos muy rápido, ¿no? Porque si algo yo tengo es que soy muy vendedor, ¿sabes? Entonces me sé vender. Y en ese conectar, él tenía como mucha curiosidad de qué estaba haciendo yo, ¿no? Yo creo que tenía la misma curiosidad que yo, ¿viste? Yo tenía la curiosidad de por qué yo estaba ahí y él también. Estábamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer toda la mentoría, ¿no? Nos dio un montón de consejos, tú le explicabas tu vida y entonces él lo que te hacía era como irte parando para ir corrigiendo, ¿no? Algunas cosas que según él podían mejorar mucho. ¿Os podéis creer que en ningún momento nos dio ningún tip de venta? En ningún momento. Yo lo que me llevé de esa mentoría fue la apertura de mente más cabrona de toda mi vida. O sea, si algo tiene Jordan es que es una persona sin límites. Pero no te hablo económico, no te hablo por ahí, te hablo de aquí. No tiene límites en la mente. Entonces, cuando tú te juntas con una persona que no tiene límites en la mente, ¿qué te pasa? Que tú tampoco los tienes. Entonces, ¡boom! ¿No? Fue una bomba atómica. Y la verdad que a día de hoy sigue pasándome, ¿no? O sea, y os voy a contar una anécdota. Una vez que cuando él ya se convierte en mi mentor, hay un proyecto que a mí me gustaba mucho y que yo quería competirlo para quedármelo yo como Master Broker, ¿no? Que significa que lo voy a vender en exclusiva. Y era un proyectazo espectacular, con una arquitectura que a mí me enamoraba, o sea, tenía todo, o sea, con unos números de retorno para mis clientes espectaculares. Tenía todo lo que tenía que tener para ser un producto que funcionase a la perfección. Y entonces en una de las mentorías que yo tengo con él, one-on-one, le digo, mira, estoy preocupada porque hay otra compañía que también lo quiere y les están ofreciendo más dinero que yo, ¿no? Y bueno, me cae, yo lo quiero vender. Y me decía él, ¿pero tú qué quieres? Y yo decía, yo lo quiero vender, yo quiero ser la Master Broker de eso, porque imagínate, porque así yo soy la Master Broker de eso, guau. Y me dijo, ¿y por qué no en lugar de ser la Master Broker eres la desarrolladora? Y entonces yo me quedé así y dije, Jordan, son $94 millones de deuda, mañanita, firmando hoy, que yo ahora no tengo. Y me dijo, ¿y? ¿Tú te crees que toda la gente que hace negocios millonarios tiene los millones? No, tiene los contactos, que tienen los millones. Yo tengo los contactos, tú sabes vender, hágale. Y hazte la desarrolladora, piensa en grande. Entonces, como esa anécdota tengo mil, que a mí no se me hubiera pasado por la cabeza, porque a veces es verdad que nosotras somos, digo nosotras en inglés femenino, pero en los hombres también nos pasa, somos los últimos en creer en nosotros mismos, ¿no? Si te fijas siempre la gente de fuera es como que, ¡guau, qué bien lo haces! ¡Oh, qué bien esto! ¡Oye, qué bien te va! ¡Oye! Y tú como que eres el último papagayo que te das cuenta y que dices, hostia, pues sí, ¿verdad? ¿Me va bien? Pues sí, es verdad, se me va bien, ¿no? Porque a veces el exceso de humildad, que es un poco lo que a veces me pasa a mí, ¿no? Es como que lo veo todo normal. Entonces normalizo tanto las cosas que yo misma hago que nunca tengo el momento de frenarme y decir, ¿cómo puedo ir a lo grande? Y eso me lo aportaba él. Y me lo sigo aportando cada vez que le propongo algo, ya me da esta cosa, porque digo, ya verás ahora con qué me sale, ¿no? Pero tienes que tener mentores así, tú tienes que dejarte guiar por gente que ya lo consiguió, tú tienes que abrir tu mente, es importantísimo no tener mente de empleado, porque si tú tienes mente de empleado, no va a llegarte el éxito que estás buscando. ¿Cómo es la mente de empleado? Quiero ganar ahora y quiero que me subas el sueldo. Yo en lugar de eso te diría, ¿sabes qué? Si me quieres dejar el sueldo como lo tengo, déjamelo, pero no la comisión, méteme con overrides. ¿Cómo puedo hacer para que intenta crecer? Y entonces, para cerrar esta clave número 2,
Si tú eres alguien que está buscando la libertad financiera, métete de vendedor, hazte comercial, de lo que quieras. Comercial de seguros, comercial de real estate, comercial de libro, comercial de lo que quieras, lo que quieras. Porque en la comisión está una cosa que se llama infinidad. ¿Por qué te digo esto? Porque no tienes techo. No tienes un máximo de comisiones. Ningún empresario que tenemos departamento de ventas te vamos a decir, no, pero si vendes más de 200 ya no te pago más. Claro que no. O sea, todos queremos que vendas 300, 400, 500. Entonces, como no tienes límite, me parece que eso te va a enseñar, y creo que por eso los que somos comerciales de toda la vida, al final nos acaba yendo bien porque lo que te enseña o lo que te amaestra tu mente es a decir, la gente normal cobra 2.000, 3.000 euros y yo como comercial me meto 15.000 si quiero. Si quiero. ¿Cómo me lo puedo meter? Trabajando mucho y muy inteligentemente, haciendo un plan, estudiando mi zona, estudiando mi competencia, ¿no? Y luego ya entran muchas cosas. Pero al final cuando tú te dedicas al ramo de las ventas, no tienes techo. Y eso es lo primero que yo te quiero enseñar, que el techo no existe. Y no está mal que tenéis sueldo. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que saber que es un momento para tener sueldo, pero entonces ponte a estudiar. Entonces nútrete, entonces fórmate de lo que quieras. Que sea momentáneo, ¿sí? Que no sea para siempre, sino que sea un escaloncito más que vas a vivir para llegar al objetivo que tú quieres dentro de esa meta que te trazaste. Y bueno, para cerrar todo esto, concluyo diciendo que a mí la venta me parece que es el séptimo arte. O sea, yo creo que hoy más que nunca se necesitan cada vez más vendedores. Si te fijas todo lo que hay en redes sociales, incluso la gente que tú sigues en Instagram no deja de venderte, ¿no? Instagram al final lo que vende es tengo una vida perfecta, ¿no? Ahora hay gente que de repente sube una foto colgando y dice yo soy natural porque subí una foto colgando y tal. Claro que no, ¿no? Entonces, bueno, al final todo es una venta, ¿viste? En todos los sitios está, en todos los lugares está, en las revistas está, en cómo te venden los cereales de los niños que son malísimos, no los compréis, y te los venden con la foto de los pediatras recomiendan que tu hijo coma cereales. Mentira, seguramente no. O sea, todo es un envenenamiento psicológico y todo es a veces, ¿no? Estamos siendo envenenados por diferentes industrias, así que tú salte de ese sistema lo más que puedas, ponte a vender algo que verdaderamente tú comprarías, eso es súper importante, también os lo digo, y que no tengas límites, algo en lo que tus jefes tengan la mente abierta como para dejarte crecer, como para hacerte crecer y que tengas guías siempre, que encuentres esas guías, que estés lo suficientemente despierta para darte cuenta de quiénes son tus mentores. Porque son personas mágicas que aparecen de repente. No siempre es porque tú fuiste a un curso o porque tú... No, a veces es una persona que tú tienes la oportunidad de estar cerca y te cambió la vida por completo. Sea por un tiempo o sea por mucho tiempo, no importa. Entonces, os deseo a todos que vendáis muchísimo y que aprendáis de la venta porque la vais a necesitar siempre. Hagáis lo que hagáis.